Vamos ganando 2-0 en casa y expulsan a un jugador rival. ¿Qué hacemos? 1-1, minuto 80, en un campo rival, un partido difícil donde jugamos contra el líder. Nos toca hacer un cambio y ¿qué hacemos? Sacamos un delantero para poner un defensa, reforzamos el medio campo, ponemos un jugador de ataque y vamos a por el partido. Estamos en una situación delicada en la tabla clasificatoria. Quedan muy pocos partidos para acabar la liga y vamos ganando 1-0 a un rival directo en casa cuando quedan 10 minutos. Intentamos cerrar el resultado, vamos a por más, mantenemos lo que estamos haciendo hasta ahora porque nos ha dado buen resultado. Cambiemos un poco el prisma de las preguntas. Entrenamiento, jueves, el domingo hay partido y dos jugadores que van a ser titulares o que se preveía que fueran a ser titulares, dos jugadores importantes, se pelean en un entrenamiento. La pelea llega a las manos y ha tenido consecuencias duras y difíciles para el grupo. ¿Qué hacemos como entrenadores? Una pregunta diferente. Estamos entrenando y un jugador cuestiona abiertamente las tareas que el entrenador propone, alegando que no son efectivas o que no tienen efecto real sobre el grupo, sobre el juego. ¿Qué hacemos? Los capitanes se acercan al entrenador y le dicen en nombre del grupo que quieren disfrutar de un día libre porque se encuentran un poco cansados y que habían pensado que podría venir bien al grupo. Les dejamos el día libre, no se lo dejamos, valoramos la situación, ni siquiera les escuchamos. Estas son solo algunas de las preguntas que, dependiendo de la respuesta que le demos, nos van a llevar por un camino o por otro como entrenadores. Dependiendo de lo que respondamos, seremos de un tipo o de otro y también tendremos un tipo de liderazgo u otro. En el programa de hoy vamos a valorar los diferentes tipos de entrenadores que se pueden dar y los diferentes tipos de liderazgo que se pueden valorar también dentro de un estilo como entrenador. Dentro de los 4 tipos de liderazgo que existen, hoy vamos a valorar en 4 grandes grupos, pero cabe decir que hay entrenadores que siempre son muy evidentes, demuestran ser un tipo de líder, pero hay otros que no, hay otros que van cambiando en función del equipo en el que estén, en función de las características de los jugadores, o simplemente que por su personalidad encajan mejor en un estilo de líder o en otro, pero eso no significa que no puedan asumir roles de diferentes tipos de líder. Empezando por el primero de ellos, es el estilo de líder democrático. Este estilo de líder tiene unas características que lo definen, como que permite opinar al grupo, es objetivo, basa todas sus decisiones en hechos, tanto para bien como para mal, cree en el poder del grupo para tomar sus propias decisiones y los hace partícipes de las mismas. Como ventajas, es un muy buen motivador, genera una buena relación normalmente con los jugadores y generan decisiones de mayor calidad a nivel cualitativo, si todo esto se aplica de la forma correcta. Como inconvenientes, las diferencias jerárquicas deben quedar muy claras desde el inicio. El equipo debe tener una madurez adecuada al rol que va a desempeñar a la hora de tomar elecciones. Y tampoco, nunca, el grupo puede pasar por encima del entrenador. El segundo tipo de líder sería el autoritario. Este tipo de líder toma decisiones de forma unilateral, sin escuchar la opinión de los demás. Su estilo de comunicación suele ser de arriba abajo, es decir, yo soy el líder y le hablo a mis subordinados. Es extremadamente exigente y absorbe toda la responsabilidad que pueda caer sobre el equipo. ¿Cuándo van bien este tipo de líderes? Normalmente cuando la situación de un equipo es muy mala, cuando hay un descontrol grande dentro del equipo
y cuando es necesario tomar decisiones rápidas. Como ventajas que tiene este tipo de líder, el equipo va a desarrollar una manera de trabajar que va a ser efectiva, la cabeza visible de todo el grupo es reconocible, es importante que se le dé un estilo para evitar que el grupo se autogestione, y también va a devolver el equipo a su cauce cuando haya perdido el rumbo. Como desventajas, puede crear dependencia del entrenador a medio y largo plazo. El ambiente en ciertos momentos puede crearse y ser de una forma un poco negativa. Y no siempre es recomendable que el entrenador sea el centro de atención, y en este estilo normalmente lo es. El tercer estilo es un estilo más persuasivo. Como características principales es que es muy cercano a los jugadores, actuando con una figura prácticamente paternalista. Es sutil y es muy diplomático a la hora de tomar elecciones. ¿Cuándo se da este tipo de estilo de entrenador? Cuando hay situaciones que ofrecen poca motivación, cuando hay que tratar con algunos jugadores de carácter diferente, más difíciles de llevar, y con equipos en los que hay mucha distancia a nivel de acercamiento entre el entrenador y los jugadores. Como desventajas, cabe decir que es un estilo poco apropiado para tomar decisiones. Puede llevar a confundir muchas veces la relación que se da entre el entrenador y los jugadores, y puede generar dependencia, por lo que hay que saber cortarlo de raíz. El último estilo que encontramos es un estilo permisivo. Entre sus características destacan que permite al grupo tomar decisiones a su propia voluntad. El entrenador solo toma las decisiones que son necesarias y da mucha libertad al equipo. ¿Cuándo se puede dar? Pues cuando las situaciones que hay son de poca presión, después de que haya periodos prolongados donde el entrenador trabaja de manera directa o muy directiva, o en situaciones donde queramos dar un desahogo al equipo, es decir, después de situaciones bajo mucha presión. Las ventajas que se dan: los equipos necesitan estos momentos de tranquilidad también muchas veces, es ideal para librar tensión, y hay momentos en los que el equipo, bien sea de forma directa o indirecta, lo va a demandar. Desventajas: el grupo tiene que ser maduro para entender este estilo. Tenemos que evitar que la libertad se convierta en un voy a hacer lo que me da la gana, voy a hacer lo que me apetece, soy libre de hacer lo que me plazca. Y hay que cuidar mucho y ser muy progresivo este cambio de estilo para que no produzca confusiones en el grupo. Por último, vamos a hablar de los tipos de entrenadores. Dentro de los tipos de entrenadores vamos a destacar 6. El primero, que es un entrenador de estilo tradicional. El segundo, conocido como entrenador tecnológico. El tercero, entrenador innovador. El cuarto, entrenador colaborativo. El quinto, entrenador psicológico. Y el sexto, entrenador crítico. Empezando por el entrenador tradicional, es un entrenador que emplea métodos que son eficaces y que usa un estilo de enseñanza directivo. El clima va a ser siempre serio y los jugadores saben siempre lo que tienen que hacer. Entre sus características va a destacar que es un entrenador con estilo directo. El clima es muy serio. Su estilo de enseñanza es tradicional, con mando directo y muy bien marcado todo. Y la jerarquía es vertical en cuanto a sus colaboradores, es decir, él es el que manda y los colaboradores de él mandarán en orden descendente. El segundo de ellos es el entrenador tecnológico, que se basa en utilizar una metodología de control sobre todas las cosas que influyen en el fútbol.
necesita de ayudantes que sean especializados en temas como puede ser el análisis de datos, el scouting, el análisis de rivales. Y entre sus características es que es un entrenador bastante modelo o de aparición reciente en el deporte. Utiliza avances tecnológicos, muchas veces muy sofisticados. Es un entrenador que está abierto a cambios, a nuevas posibilidades, es planificador y participa muy activamente con todo su cuerpo técnico, incluso muchas veces delega y asume roles secundarios el entrenador. El tercero de los estilos sería el entrenador innovador, que como el nombre indica, pues es un entrenador que modifica y prueba cosas nuevas, hace estrategias nuevas, experimenta, introduce cambios para obtener mayor eficacia, se basa mucho en el ensayo-error, pide colaboración a sus ayudantes para este proceso de mejora y como características es que son personas muy abiertas, que escuchan mucho a los jugadores, son receptivas y toman en consideración el pensamiento de los jugadores, siempre generan un clima positivo y cómodo y además utilizan técnicas innovadoras de entrenamiento y estrategias que suelen ser diferentes o menos vistas dentro del fútbol. El siguiente tipo sería el entrenador colaborativo. Este tipo de entrenador delega funciones en colaboradores especialistas en determinadas funciones, como puede ser el análisis de datos, el scouting, la preparación física. No tiene problemas en delegar en personas que sean más especializadas que él. Mantiene un clima de confianza con jugadores y ayudantes. Y entre sus características destacan que es máximo responsable del grupo, asume con naturalidad y sabe delegar funciones y responsabilidades con sus ayudantes, y esto hace que se favorezca un clima de entrenamiento, el cual va a ser siempre de respeto. El siguiente tipo de entrenador es el psicólogo, intenta controlar todos los elementos que lo rodean mediante el diálogo, y entre sus características destacan que es un gran orador, domina mucho las habilidades relacionales y de comunicación. Es un comunicador, siempre pide opinión a los demás, intenta generar buen ambiente desde la palabra y es respetuoso y escucha a todos. Siempre permite también expresar las opiniones de los ayudantes y de los jugadores. El último sería el entrenador crítico. Es un entrenador que siempre analiza y critica el proceso de entrenamiento que está desarrollando. Suele ser bastante inconformista y esto genera un clima tenso de trabajo. Sus características son que es muy perfeccionista y muy serio. Suele aplicar una filosofía de vida muy concreta y crítica al mundo del fútbol y del entrenamiento. Analiza y reflexiona el entrenamiento y la competición. Siempre intenta corregir y supervisar el rendimiento, lo cual genera una alta competitividad. Y marca siempre una distancia bastante marcada entre él y sus deportistas, para imponer un criterio inconformista. Como conclusiones al programa de hoy, podemos decir que los estilos de liderazgo y los tipos de entrenador no son únicos y hay muchos entrenadores que mezclan varios estilos o que mezclan varios tipos de entrenador en uno solo, y esto está bien. Hay que saber adaptarse al contexto del equipo, al contexto de los jugadores. Hay que saber cómo hacer en cada momento dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, y es por eso que es importante conocer todos los estilos y todos los tipos de entrenador, saber qué debemos llevar a cabo y cómo aplicarlo para obtener el mayor rendimiento posible. Para finalizar, vamos a mencionar una frase de Marcelo Bielsa que dice: si algún día tuviera que analizar a un entrenador, prescindiría del resultado, examinaría el método. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.